en un lugar de La Mancha, de cuyo nombre no quiero acordarme, de La Mancha no, de la cancha. ¿Qué tal? Aquí estamos. Espero que hayáis hecho la digestión de la primera parte de la chuleta porque os traigo la continuación y vaya, si tenemos cosas de las que hablar. Nos dejaron muchas cosas, los partidos dominicales, muchos nombres propios y lo que vamos a hacer ya es, sin más tiempo de espera, ponernos con ello. Ya sabéis que esta es la Resaca Fantasy, vídeo habitual de todos los lunes. Tenéis la primera parte de esta resaca analizando los 10 primeros equipos de la chuleta, lo tenéis ya subido en un vídeo abierto a todos los públicos. Este vídeo en principio va a ser lanzado exclusivamente para miembros, ya veremos si luego se abre o no al resto de la audiencia. Si no lo habéis visto, pues os animo a que o bien lo veáis después o bien lo veáis en orden previamente. Tenéis el enlace, os lo dejaré por aquí y también lo tenéis en la descripción de este vídeo, la primera parte. Aquí están los nombres propios que nos han salido, pero siempre recomiendo escuchar las argumentaciones y los matices. Y lo que vamos a hacer ahora es seguir completando ya con los partidos del domingo. Vamos a hablar de nombres propios, como siempre hacemos: comprar, vender, mantener y posibles chollos tras esta jornada 8. Empezamos con el Celta, la típica de Giraldez. Esta vez sí que íbamos prevenidos, habiendo jugado jueves. Lo normal era que el domingo hubiera rotaciones masivas. Sí que es verdad que nos ha hecho la 13-14, como se suele decir, con Mingueza. Es algo similar, luego seguramente hablaremos de lo que ha hecho Marcelino con Jeremy Pino. En teoría nos venden lesiones que no van a volver hasta después del parón y de repente entran en convocatoria y te los pone de titular, así, sin anestesia. Y el otro día lo hizo con Jailson también. Entonces ya apuntamos que los partes médicos del Celta hay que cogerlos muy con pinzas, porque es que ni siquiera están descartados para la titularidad. Si a mí me dicen a principio de semana que Minguez iba a ser titular en este partido, vamos, yo alucino. Pero es que el propio Jailson, que pasó lo mismo la semana pasada, fue titular en San Mamés y desaparece y no es titular ni el jueves ni el domingo. Es que es Giraldez. Te deja a Hugo Álvarez, a Aspas en el banquillo, a Sweetberg, y luego te saca a los tres magníficos para igualar el partido. Pero sabemos que lo ha hecho muchas veces, lo seguirá haciendo, tiene su forma de gestionar moderna y de intentar englobar a toda la plantilla, que te va cambiando sistemas, te va cambiando posiciones. Nos vamos intentando adaptar. En clave fantasy es muy complicado, en clave acertar predicciones, alineaciones, cambios. Es un entrenador que se mueve mucho en función del rival que tiene delante y en función de sus propias sensaciones. Entonces, en clave individual, pues hay jugadores obviamente que son más recomendables que otros. Hay que hablar de Yago Aspas en un partido homenaje para él. Creo que cumplía no sé cuántos partidos eran con el Celta. Si superaba los 500, una auténtica brutalidad. Y al final, pues estas narrativas se coronan siempre con gol. Que Giraldez también no tiene escrúpulos. El día que te van a hacer un homenaje lo dejas en el banquillo, pero es que luego sale el tío, te mete un gol y qué gol. Qué golazo, ¿eh? Porque es que es la típica que parece que pausa toda la acción, pausa el juego y dice, por ahí está el hueco, ahí te lo meto con suavidad, imparable. Golazo de Yago Aspas. Y esta temporada Aspas ha dado un paso adelante respecto a un Aspas que ya estábamos viendo entrando en su declive. Yo lo veía claro temporadas atrás, pero desde que ha vuelto Giraldez, Yago Aspas es un jugador que yo compro con tranquilidad y yo alineo con tranquilidad, porque el Celta es un equipo que genera mucho, ataca en oleadas, todo gira alrededor de Yago Aspas, se potencia mucho, él es el eje, el vértice, y obviamente si lo tengo en fantasy pues me acaba sumando por unas cosas o por otras. Que lleva 4 goles, tampoco son una barbaridad, pero es que aparte Aspas es un delantero total que me da muchas más cosas y suele puntuar bien incluso saliendo desde el banquillo. Entonces creo que va a ser un jugador revalorizable durante el parón y es un jugador que está en un precio que para los delanteros que hay por ahí no es un precio prohibitivo. Entonces me podría apañar. Mantenemos a Mingueza, si es que alguno lo tiene. Claro, aquí tampoco os he querido traer a Mingueza en compra porque entiendo que no ha hecho una gran puntuación y quizá todavía la revalorización. Era un jugador que había adquirido un precio importante, seguirá bajando. No es una venta clara, pero si yo lo tengo teniendo en cuenta que es un jugador de mucha jerarquía, de mucha importancia en este equipo, uno de los defensas más trascendentales de la liga, si lo ficháis no pasa nada y si lo podéis mantener, me sigue pareciendo un poco caro. Había alcanzado ya cotas de precio que a mí me hacían parecer desaconsejable este fichaje, pero al menos ya lo tenemos de vuelta y cuando vuelva a hacer buenas actuaciones volverá a subir. Entonces esa tranquilidad la debemos tener. Lo que os he dicho antes de Jailson, 2 suplencias seguidas.
Y la gestión para adivinar los centrales va a ser muy difícil con Giraldez, con Carlos Domínguez, con Marcos Alonso, que es una de la ecuación, con laterales que pueden actuar como terceros centrales. Es muy difícil con Starfelt, que cuando esté bien ya veremos qué posición ocupa. Nunca voy a saber quiénes son los tres centrales, entonces me van a causar quebraderos de cabeza a la hora de alinear. Un jugador que me acumula 2 suplencias seguidas sería el sacrificable. Como siempre os digo, al ser un jugador de bajo precio, si os lo quedáis ahí haciendo fondo de armario tampoco molesta. Y el posible chollo, hay varios en el Celta, pero me gustó el partido de Marcos Alonso, me gusta el rol que está teniendo, me gusta el rendimiento que le voy viendo, me gusta cierto potencial que creo que puede ir a más. En alguna jugada se puede sumar al ataque, puede lanzar algunas acciones de balón parado. Creo que puede puntuar bastante dignamente y que va a ser utilizado bastante por Giraldez. Creo que le ha entrado por los ojos y además tiene polivalencia, puede ser tanto central zurdo como carrilero zurdo. Entonces me parece un jugador que al precio que está me podría lanzar a por él porque no me va a molestar en la plantilla. Y el Girona. El Girona es un equipo que sí, obviamente, dan ganas de suspirar. Es el típico equipo perezoso. El año pasado era una mina de oro, una mina de puntos. Este año es el equipo en el que me cuesta hincarle el diente, porque sí, cada semana puede aparecer alguno, porque tiene jugadores buenos, de calidad, tiene al final una propuesta muy ofensiva, que eso ayuda a que se generen cosas, pero es que Bryan Gil, Sigankov, Abel Ruiz, mucha pereza con estos jugadores, teniendo Champions ahora, y claro, eso está generando que al final tienes que someter a los jugadores a una presión por encima de, seguramente, de su preparación y pues llegan lesiones, como la lesión de uno de los que seguramente iban a venir en una de las 2 primeras columnas, Daley Blind. Era compra, había dado una asistencia, estaba jugando de mediocentro, estaba haciendo un partidazo. Se lesiona, seguramente caiga hasta después del parón. Al precio que está ese defensa es venta fantasy, no lo pongo aquí, al igual que nos pongo a Oriol Romeu. Ambos son venta, ambos tienen unas lesiones que le van a apartar un tiempo. Entonces el Girona creo que esto puede seguir pasando. Vas a tener que seguir dando minutos o abusando de algunos jugadores en el terreno de juego y pueden ir cayendo como moscas, puede haber lesiones. No creo que esta plantilla esté preparada para el estrés de cada 3 partidos jugar un compromiso de máximo rendimiento. Ahora le viene Champions otra vez, luego fin de semana, el parón va a ser interesante para reubicar todo, pero esas bajas van a doler. Entonces, como posible chollo Solís, porque sin Oriol Romeu, con Ángel Herrera que lo tienes que proteger, porque si no es que siendo un habitual del parte médico va a acabar cayendo, me parece que Solís puede jugar bastante minutos, sobre todo en Liga. Y Ángel Herrera sería la compra, siempre con la mesura y el cuidado de su historial médico, pero sabemos que lo que decían en la retransmisión, de progresión llegador, se echa el equipo a la espalda, sí que tiene ese colmillo, ese instinto asesino, a pesar de ser un centrocampista, y en estos partidos en los que pisa área me parece un centrocampista fiable. Lo que no me gusta de él obviamente son las lesiones, pero debido a su buen momento reciente podemos fichar. El que me apasiona es Iván Martín, se ha quedado un paso adelante Iván Martín, sin Ali García, lo que pasa que está mucho peor rodeado que otras temporadas, que la pasada concretamente. Pero como jugador individualmente es un jugador muy serio, es un jugador muy muy serio, que además te sirve para todo. Lo pones de posición más retrasada para que te saque el balón y cumple. Que tiene que ponerse el mono de trabajo, defender, correr, cumple. Físicamente es roca, porque es de los que menos rota y siempre está ahí el tío disponible jugando los 90 minutos, corriendo del 1 al 90. Y luego tiene una calidad brutal, o sea, lo ves, los movimientos que hace, lo inteligente que es. Me parece un gran jugador. En Fantasy será más o menos agradecido, pero es lo más potable de este Girona en cuanto a creatividad, entonces lo podríamos mantener. Vender habría varios. Aquí podemos poner a muchos vendibles, los Danjuma, los Sigankov, los Abel Ruiz. Voy a destacar a Bryan Gil porque quizá no lo hemos traído antes. Hemos tenido paciencia con él porque era un jugador que era de estadística fácil, pero ahora ya está entrando en la política de rotaciones y eso lo convierte en un jugador desaconsejable. Si antes decía en la otra chuleta que Brian Zaragoza es irregular, pues Bryan Gil ya ni os cuento. Al final son cortados por el mismo patrón los dos, solo que Bryan Gil tiene menos colmillo, menos instinto asesino. Y Brian Zaragoza cuando tiene el partido lo tiene y bueno. Bryan Gil también tiene ahí sus momentos de lucidez, pero me parece menos jugador en ese sentido, sobre todo menos jugador dentro de área en acciones definitivas en la última toma de posesión, menos letal. Entonces creo que ha llegado el momento de vender y lo vamos a notar en cuanto a depreciación de su precio, aunque será por otro jugador que dentro de 2-3 jornadas volverá a tener un par de partidos buenos, volverá a subir. Lo mismo que decía con Brian Zaragoza, nos vamos adaptando un poco a su dinámica, nos interesa comprar más o comprar menos, pero nunca vamos a
atarnos a este tipo de jugadores. Y como ya hemos dicho, Solís sería el único chollo que hemos rascar en este equipo. También un Crexi podemos fichar porque con la lesión de Blin creo que se puede imponer en la zaga y es un jugador de condiciones interesantes. Pasamos al partido de las 4, Athletic Club de Bilbao-Sevilla. Un Athletic Club de Bilbao que, como vengo diciendo toda la temporada, es un equipo desaconsejable en clave fantasy, porque siempre vamos a tener muchas incógnitas sobre qué competición va a priorizar y siempre vamos a tener rotaciones como las que nos hemos comido esta semana con los Yuri, con los Vivian. Son hombres de mucho peso, de mucha entidad, que cuestan mucho dinero y no podemos permitirnos semana tras semana estar sufriendo sobre su titularidad o no titularidad. Entonces el Athletic Club yo creo que es un equipo para gestionar semana a semana. Si durante la semana sale un jugador en el mercado que yo creo que me puede interesar, le tiro. Si no, voy pasando, porque además ya estamos viendo que también se está resintiendo a nivel competitivo. El año pasado, un partido en casa contra el Sevilla que se ponía franco, Athletic Club sentenciaba. Este año, pues entre que haces rotaciones, entre que tienes cansancio acumulado, los partidos se te hacen largos, los rivales te aprietan y si encima concedes, como en este caso, una expulsión, acabas perdiendo puntos y ya son varios partidos los que te has ido dejando puntos por el camino. Entonces en clave fantasy un equipo como el Girona que me da un poquito de alergia, pero aún así hay cositas que podemos destacar. En compras pongo Jaureguizar. Obviamente no es una compra como otras que aparecen en esta columna azul, es un chollo, pero como en chollos he querido traer a Padilla por la coyuntura puntual de esta jornada, Jaureguizar le quiero premiar por el gol y también por la temporada y cómo está asomando la patita. Si hablamos de jerarquía, el medio campo de Athletic Club acertarlo es una quimera, es imposible, nunca vamos a saber qué pareja juega. Galarreta es el más fijo, pero también es el que más hay que dosificar. Y su acompañante no está claro. Cuando esperas a uno aparece otro. Está Herrera, está Prados, está Vesga, está Jaureguizar. Es imposible con la cantidad de competencia. Además allí siempre hay cambios tempranos. Pero de todos esos Jaureguizar es el que más está asomando la patita. Si no se consolida como jugador para las intersemanales, puede ser un habitual del fin de semana. Entonces puede ser una compra que calidad-precio sea brutal porque está a un precio bajo, viene de marcar, nos va a costar 2 perras, podemos ficharle sin ser ahí un gran jugador fantasy, no va a estar marcando todas las jornadas, pero oye, esta semana había que premiarle citándolo y hablando de él aquí. Seguimos con nombres random, Unai Núñez, al final no es un defensa que me apasione, pero mientras se recupere Geray podemos seguir manteniéndole, porque yo creo que uno de los dos, o bien Paredes o bien Vivian, van a descansar cada fin de semana. Va a ser recurrente que uno de los dos rote. Entonces, al bajo precio lo podemos mantener. Alinearlo, pues siempre conllevará sus riesgos, porque una dudilla vamos a tener. Y además es un jugador que cuando estará sobre el campo, pues Athletic Club se resiente defensivamente, tiene más riesgos de encajar, pero aún así es un jugador que no puntúa del todo mal. Entonces lo mantendría. Antes que deciros nombres de más peso, que realmente no sé qué hacer con ellos, los Guruceta, los Sancet, que se ha perdido partido por sobrecarga, los Iñaki, los Nico, son jugadores que casi están más en venta que en compra, porque me generan muchas dudas y al final no quiero ocupar mi presupuesto en esos jugadores que tienen tantas incógnitas. Entonces os estoy trayendo nombres distintos. La venta es Julen Aguirrezabala. Yo al menos ya son varias. Este portero cada 2-3 jornadas le pasa algo. Cuando no está tocado es que le expulsan, cuando no comete un fallo grosero, cuando no las dos cosas, porque fue fallo grosero y encima expulsión, ahora se va a perder la otra jornada, luego viene el parón, con lo cual vamos a buscar otro portero. Nadie me asegura que Padilla, que para mí lo que estoy viendo no me parece que sea peor portero, aunque se marque un gol en propia puerta, es accidental, pero no me parece que sea peor portero, entonces nadie me asegura que Aguirrezabala vaya a seguir, porque ya son varias. Capaz que Padilla se asienta, por eso lo quiero traer como chollo. Compradle por la jornada siguiente, pero más allá de eso, quién sabe lo que pueda pasar tras el parón. Entonces es buena opción, viniendo ahora a un periodo de 3 semanas hasta que Aguirrezabala esté disponible, yo Padilla lo aprovecharía para comprarlo por lo que pueda pasar. Está el Athletic Club sufriendo mucho la baja de Unai Simón, yo no esperaba que tanto, pero la verdad que Aguirrezabala no está cumpliendo las expectativas, quien lo tenga en clave fantasy lo está sufriendo. Todo pintaba muy bien, portería cero, tal, y nada, expulsión, encima luego empatan a tu equipo, bueno, al menos en las ligas fantasy y demás, sí que te habrá contado el bonus por portería cero, pero es un portero que yo buscaba otras porterías más fiables. Y el Sevilla que, bueno, al menos tiene alma, tiene pulmón, tiene coraje, y está peleando, con sus limitaciones, que son muchas, cuando ves los partidos te das cuenta, en ambas áreas, durante generación de juego, pero al menos vienes de ganar, aunque sufriendo al Valladolid, sacas un puntito aquí, entonces si todo eso se suma a la renovación de García Pimienta, parece que el equipo rema en la misma dirección, ahora viene un derbi, me parece semana de derbi, me parece un partido que hablaremos largo y tendido durante la semana,
Yo en clave derby voy a recomendar pasar un poco de algunos jugadores. Entonces tampoco me voy a meter demasiado. No creo que el Sevilla sea un equipo ahora mismo para explorar demasiado, más allá de que esté dando la cara. Mantendría a Yuke, también podría ser compra, porque es un jugador que yo creo que, aunque nos ha dado un par de suplencias, pero sirve de revulsivo, sirve de titular, genera mucho, le falta esa última decisión, pero siempre cuando hay jaleo está Yuke de por medio. Entonces te genera mucho y al final eso en clave fantasy siempre lo quiero en mi equipo. La compra, alguno le estará viendo y dirá, ya estamos otra vez. Isaac Romero es una apuesta muy arriesgada. Tampoco hay otro jugador que yo os pueda decir, porque sí, Luque Bacchio está bien, pero la puntuación fue discreta. No hay un jugador así por jerarquía en el Sevilla que yo vea que es una compra clara. Entonces, vamos a hacer la típica apuesta de riesgo, que con Isaac Romero la hemos hecho ya varias veces, pero yo creo que se va a preservar para el derby. Y en Nacho ya hemos visto que no da el nivel. Está a un precio que ahora mismo, para lo que yo creo que puede llegar Isaac Romero cuando explote, no es nada. Va a seguir bajando, sí, asumimos el riesgo, sí, pero si aparece en nuestros mercados podemos fichar, a ver qué pasa. A ver qué pasa. Tenemos obviamente que estar informado durante la semana, a ver esas molestias, en qué derivan, si vemos que al final no va a llegar al derby, pues obviamente minimizamos riesgos y sería una apuesta que no ha salido bien. Pero sobre todo si estás en ligas que te puedes permitir arriesgar o necesitas cambiar de rumbo porque las cosas no van bien, oye, lánzate esta apuesta por Isaac Romero esta semana, a ver cómo sale. Porque si sale bien, luego va a ser un cañón durante el parón. Si Isaac Romero vuelve y vuelve por todo lo alto, en un derby, luego vuela ese tío en cuanto a revalorización. Vendería a Valentín Barco, no sé muy bien qué pasó, sustituido al descanso. Bueno, sí sé qué pasó, que es una máquina de perder balones y en San Mamés eso te penaliza mucho. Tiene cosas buenas, cosas malas. Las cosas malas son pecados de juventud, jugador que arriesga mucho en una posición donde no se debe de arriesgar. Entonces eso te acaba penalizando. Las cosas buenas que cuando sale bien llega a posiciones de centro y prácticamente das pases de gol. No sé qué pasará. La cosa fue extraña porque en su lugar salió Juanlu. Entonces lo que hizo fue cambiar de banda a Carmona. Fue algo extraño. Y como no sé muy bien cómo va a gestionar García Pimienta los laterales, a partir de ahora, yo, Barco, hasta nueva orden y más con un derbi de por medio, prefiero no complicarme la vida. Chollo, Suso, me parece que poco a poco se irá haciendo con más jerarquía y además es que, teniendo en cuenta en este equipo el vértigo de Luque Bacchio, el vértigo de Yuke, que son dos jugadores de la guerra por mi cuenta, la cogen y arrancan. Suso pone calma, pone temple. Creo que puede mezclar bien con lo otro y que es necesario. A veces se agradece que haya un Suso en el campo, porque, oye, alguien que aunque juegue andando, pero que ponga un poco de pausa, los otros dos que son puro circuito, cortocircuito y puro nervio. Entonces Suso es un jugador que en algún momento de la temporada creo que nos dará cositas, tiene balón paro y demás, entonces trataría de hacerme con él. Vamos a pasar a hablar del Betis español. Un día más en la oficina, lo de Gio Lo Celso. Yo sabía que el nivel iba a ser brutal, que iba a ser pues el Isco hasta que volviera Isco, con ese nivel de incidencia y de dominio del juego. Lo que no sabía que íbamos a ver esta explosión goleadora. Seguramente el jugador más determinante del momento, Gio Lo Celso. Nos adentramos hacia el parón. Es verdad que el derbi va a terminar de marcar la tendencia, pero seguramente si Lo Celso hace un partido más o menos manteniendo el nivel actual, podemos vivir revalorizaciones brutales en el parón. Entonces es un jugador que ahora mismo es muy difícil de proteger porque va a ir subiendo a un ritmo bestial. A la hora de pujar por él en los mercados también se van a pagar auténticas barbaridades. Ya veremos durante la semana, en esta semana además limpia sin partidos, con otro gol, otra nueva puntuación, Lo Celso va a colocarse yo creo top 1 en cuanto a subidas de mercado, o debería, y va a ser difícil de gestionar. Obviamente debemos de intentar comprarlos y ya en nuestro ver cuánto tiempo podemos disfrutarlo y tomar una decisión dependiendo de la situación de cada uno y de cada liga, pero va a ser un jugador muy difícil de blindar porque vas a tener que hacer una inversión muy potente para blindarlo, porque salvo que cambie mucho las cosas en el último partido, que además es un derby, por ahí sí que es un derby que a lo mejor puede pasar de todo según hacia dónde caiga la moneda, pero lo Chelsea ahora mismo es que todo el Betis pivota a su alrededor. Jugadorazo, otro gol, pero es que además todo lo que genera el balón parado, cada acción, regates a nivel fantasy, es una auténtica mina de oro y de puntos. Es el jugador ahora mismo, yo creo, hablando globalmente, que yo querría tener. Es la inversión que yo, si tengo que arriesgar, sobrepagar por este tío vale realmente la pena. Todavía sigue a un precio muy por debajo de su valor real. ¿A quién mantendría Abde? Yo cuando vi a Abde lanzar el penalti digo, esto ya lo he vivido ya. Es verdad que él se lo guisa, él provoca el penalti, es un penalti inventado por él. Pero teniendo a los Chelsea en el campo,
otra vez asumir la responsabilidad de lanzarlo todavía con lo que pasó en la temporada pasada contra la Real Sociedad, que aquello fue más lamentable todavía, pero si encima tiene bajo palos un portero, que luego vamos a hablar de él, que ahora mismo es pura mentalidad y al final se la para. Es que ese es el problema con esto, es que si asume la responsabilidad estás obligado a meterla. Si no, ya se acumula el error anterior. Y ahora mismo a nivel de mentalidad tiene pinta de ser un jugador frágil, aunque bueno, al menos lo sigue intentando, pero sí que es verdad que queda muy tocado al fallar 2 penaltis. No creo que tenga una tercera oportunidad, y más viendo el cabreo de Pellegrini. Igualmente, si nos abstraemos de ese fallo, que obviamente también afectó a su puntuación, yo creo que es un jugador, lo hemos visto, que no ha rotado nada en estas jornadas. El Betis lo necesita. Para esa banda izquierda necesita ese puñal que es Abde. No hay un jugador en plantilla que mejore lo que Abde le pueda dar. Y creo que además viene muy bien al propio Lo Celso los movimientos de Abde, viene muy bien tener un jugador así para enseguida que roba el Betis, tiene ahí un arma, un puñal al que pueden buscar rápido y tienen esos mecanismos automatizados. Entonces es un jugador que yo querría seguir manteniendo en mi equipo, independientemente de que pues tiene estas cositas también. Vendería a Pablo Fornals, que es la otra pata del banco, 2 rotaciones en los últimos 3 partidos, preocupante para un jugador de su precio, no está aprovechando el buen calendario del Betis. Ciertamente es un jugador que ahora mismo no priorizaría tener. Creo que va a ir bajando en los mercados y no le veo tampoco en un nivel de forma y de impacto, que está claro que juega en un buen equipo y siempre puede tener una buena jornada, pero yo ahora mismo preferiría más separarme de él. Como chollo, Altimira, me parece que ahora mismo estaría a nivel de Malroca en cuanto a jerarquía, más o menos van a ir rotando, también junto a Cardoso, pero me parece uno de los chollazos de la liga. Lo que aporta en un equipo además que es bastante limpio puntuando. Él es un jugador que ahora mismo sabe que está ante su oportunidad, la ha cogido, ha convencido a Pellegrini, y a Pellegrini cuando alguien le convence luego ya le cuesta a lo mejor darle el relevo, pero una vez se lo da, la confianza ya la tiene. Y ahora mismo Pellegrini obviamente confía mucho más en Altimira que en Cardoso. Es un hecho y es una realidad, así que nosotros estamos obligados a intentar comprarle. Vamos a hablar del Español, que no hizo un mal partido, la verdad. Lo que pasa que no tuvo ningún tipo de profundidad. Apenas generó ni inquietó a Ruiz Silva, nada más que en una ocasión de Carlos Romero, y encima cuando Puado se lesionó, pues ese arma letal que podría generarte algo de peligro, lo perdiste. Al final se sostuvo en el resultado porque con balón es un equipo que tiene criterio, no tiene profundidad pero tiene criterio, pero luego sobre todo tiene bajo palos un arma secreta, que eso al final es un portero que te puede dar la permanencia. Es que es así, es como Mamardaville la temporada pasada. Joan te puede dar puntos, aquí no te da ningún punto pues porque al final cae de maduro y alguna te vas a entrar, porque si tú no marcas, alguna te van a marcar. Pero el penalti, más allá del penalti, la seguridad, yo es como le dispara fuera del área, sabes que está bien colocado siempre, que la bloca, que es un portero que sin hacer alarde, sin hacer palomitas, no es un palomitero, es simplemente la solidez hecha portero. Cómo domina el área, qué tranquilidad da en los balones aéreos, en los lanzamientos lejanos. Yo no sé cuánto va a tardar este portero en dar el salto, no digo a otro equipo que también, sino a nivel nacional. Ahora mismo es un portero candidato a estar en la selección española, ya estuvo en la última Olimpiada, no como titular, pero yo creo que ahora viéndole semana tras semana ahora mismo, es verdad que hay otros porteros de España que a lo mejor no los vemos tanto porque están en otras ligas, pero ahora mismo Joan García es candidato a ser el futuro portero titular, es que es un así, de la selección española. El nivel es brutal y es el portero en fantasy ahora mismo que yo querría tener, porque este portero hace milagros, salva puntos, es una realidad, hay que comprar, y le he querido dar la miniatura. Es que a veces los porteros están un poco silenciados y yo he querido premiar a Joan García y decir, oye, hay un porterazo que calidad-precio está ahí al alcance y es el que tenemos que intentar hacernos con él. Porque este portero semana tras semana va a ser noticia. Va a ser el Vallés de la temporada pasada. Mantendría a Kral dentro del nivel del Español, tirando a discreto o correcto. La palabra que yo creo que es correcto. Ninguno desentona, pero tampoco nadie te da un pasito más. Pues Kral es lo más asentado. Y yo creo que ya tiene ahí un sitio ganado en el centro del campo. Es un jugador que sin destacar demasiado no molesta y a mí me gusta cuando lo veo. Habrá partidos en los que el Español, pues contra otro tipo de rivales, en otro tipo de campos, pueda proponer más a nivel ofensivo y quizás Kral también pueda brillar en otras facetas, pero en lo suyo es bastante correcto. Vendería a Javi Puado sin saber exactamente lo que tiene, problema de rodilla, no parece tampoco nada serio, pero es un problema de rodilla. Puado, que es un jugador con tendencia a
ser pecho frío, ya me habéis escuchado durante semanas que no es santo de mi devoción. El precio es alto, yo creo, para lo que nos da, y como no podemos esperar la típica jornada que tenga otra vez que vuelva a sacársela, si ahora encima está tocado, si no sabemos si va a volver seguramente hasta después del parón, a lo mejor luego queda en un susto, pero igualmente es un jugador que a ese precio yo prefiero tirar hacia otras piezas. Entonces para mí sería una venta. Y el chollo podría ser Lozano, porque en el centro del campo ya son 2 titularidades seguidas y parece que el técnico del Español es meritocrático en este sentido y ahora le ha convencido, y Lozano es un poco Kral, pero todavía una versión más de hacendado. Sin destacar tampoco, pero es correcto parece, y mientras juegue pues puede ser un parche, no pasa de parche. Pero es que en el Español buscar chollos es ciertamente complicado ahora mismo, entonces un parchecito que puede ser útil en un equipo que está compitiendo, porque el Español está compitiendo, pues lo podemos rescatar. Y vamos a hablar del derbi madrileño, un partido bastante espeso, bastante feo de ver, muchas veces los derbis son así, y además con esa interrupción, algo que no habíamos vivido nunca, lanzamiento de objetos y demás. Se va a hablar durante todo eso esta semana, y seguramente lo que es lo futbolístico pasa en segundo plano. Al final un reparto de puntos, el típico 1-1 que en Fantasy no deja contento a nadie. Alguna conclusión sí que se puede sacar, pero más que nada los grandes jugadores, los grandes bichos han hecho puntuaciones muy discretas. Es por esto que a mí no me gusta mucho en este tipo de partidos entrar en clave Fantasy, porque son partidos donde muchas veces tienes más que perder que a ganar, y encima cuando mezclas no suele salir bien. En el Atlético de Madrid, a pesar de haber encajado, me parece que buen tono defensivo y en la portería, por tanto Jiménez y Oblak son mis apuestas positivas. Jiménez porque lo veo, es un acto de fe, pero vamos a pensar que está bien físicamente. Cuando está a este nivel, es verdad que le hemos visto poco con regularidad, pero es de los mejores centrales del mundo y ahora mismo está a ese nivel. Entonces llevamos ya 8 jornadas, no se ha lesionado, vamos a cruzar los dedos. Si sigue a este nivel, Jiménez es comprable, más allá de que encaje o no encaje su equipo. El asterisco siempre es el mismo. No podemos hacer grandes inversiones porque, y más ahora viniendo parón, no sé si se irá o no con su selección, pero es un peligro andante. Luego, Oblak está volviendo a ser el Oblak gana puntos, el Oblak que hace paradas que prácticamente las 2 picas están aseguradas. Las que pudo parar las paró, al final Militao le fusila. Y venimos de otra gran actuación que no pudimos comentar entre semana. Me parece que ahora mismo Oblak estaría en el top de la liga, junto a Courtois, con la lesión de Ter Stegen. Ahora mismo el mejor portero fantasy, Joan aparte, que hemos hablado antes con él. Joan calidad-precio sería obviamente mejor opción, pero Atlético de Madrid son 5 porterías a 0 de 8 y es un claro candidato al Zamora a final de temporada. Entonces es un portero que en clave fantasy este año, a diferencia del pasado, sí es fiable. Vendemos a Llorente, al final estas cosas caen por su propio peso. Un jugador empieza a subir. Llega un momento en el que ya está superando el precio al que este jugador era asumible, era insostenible, y ya fuera por puntuaciones que volvieran un poco a la media o por algún partido que pasaran estas cosas, ahora Llorente expulsión, que nadie piense, oye, es que Llorente me ha puntuado muy bien ya, pero es que ahora se va a perder la jornada 9, luego hay un parón de 2 semanas, Llorente no la vas a ver en un campo de fútbol hasta dentro casi un mes. Es venta fantasy y de verdad, sintiéndolo mucho, es una realidad, y además es que está a un precio que va a pegar una bajada abismal. Y Chollo es un Chollo un poquito aquí, pues yo diría random, porque dudo mucho que Galán tenga protagonismo. Al Cholo ya le conocemos, le ha puesto en una situación límite cuando tienes que reaccionar, ha puesto al lateral más ofensivo que tiene, porque necesitabas al final ir con todo. Pero dudo que Galán se gane un rol o se gane una oportunidad, cosa que no entiendo, porque al final sale y da la asistencia, porque es un tío que tiene su calidad y que es un buen lateral. Es que es así, tampoco es que sea una calamidad defensiva. No entiendo por qué está tan condenado al ostracismo. Chollo simplemente valor de mercado, por si acaso, quién sabe, por rescatar algo a bajo precio, porque diría Correa, que al final es el apagafuegos de cabecera de este Atlético de Madrid. Pero Correa no tiene tan precio de Chollo, mucho ya lo tenéis oteado, sabéis que es el típico jugador que siempre sirve de revulsivo, pero que nunca nos atrevemos a alinear. Y en el Madrid, el típico partido ramplón de Ancelotti, que acabó con doble lateral, y yo creo que el Madrid tenía el partido controlado, defensivamente hizo un buen trabajo, le viene muy bien a lo que es a la defensa en bloque este sistema de 4-4-2, obviamente le resta mucha profundidad, mucho colmillo, mucha capacidad de transitar,
Y al final, pues el Madrid estaba haciendo el típico partido que ha hecho muchas veces de que no has hecho portería cero ni contra la B ni contra el Español y la ibas a lograr contra el Atlético de Madrid. Bien en defensa, bien sobre todo minimizando a Griezmann, que la verdad que no lo hemos nombrado, pero es vendible obviamente, Antoine. Partido, la verdad, muy por debajo de lo esperado y de sus actuaciones habituales contra el Madrid. Y en los blancos compraría Militao, un central. El gol ya sabéis que para mí siempre es anecdótico, pero es que en Fantasy Militao es top 1. Cuando Militao está bien es top 1 en Fantasy. En partidos así, con rivales de entidad que el Madrid acaba defendiendo como si fuera un equipo pequeño, Militao se crece, defiende el área, hace gala de su exuberancia y encima le suma al ataque y el misilazo que mete ahí en el gol pues es compra fantasy Militao porque es un seguro de vida y rotará, pero rotará una vez de cada 10 partidos, entonces no podemos arriesgar. Mantendría de los gordos a Vinicius porque al final salvó el partido con la asistencia. Actuación discreta, muy vigilado, un partido de poco lucimiento, pero Vinicius al final fue determinante. Lo fue, estuvo muy controlado en cuanto a protestas y este tipo de espectáculos que él suele liar. Se centró en lo suyo y sin hacer un partido realmente espectacular porque el contexto tampoco lo favorecía, fue determinante porque al final de una asistencia de gol la puntuación fue decente, lo podemos mantener y sobre todo hasta que vuelva Mbappé seguirá siendo el faro de este Madrid. Vendería a Tchouaméni porque más que como puntúa en Fantasy es la sensación de que es un jugador ahora mismo que no se encuentra, no está en su mejor momento ni de futbolístico ni de confianza. Y no digo que vaya a perder titularidad, seguirá jugando. No sé si está un poquito confundido con el tema de que no sabe si es central, si es centrocampista. La cosa es que es muy lento en su toma de decisiones, en sus movimientos y no está destacando. Entonces, para el precio que tiene Tchouaméni en Fantasy, no es un jugador que a mí me rente tener. Ese dinero prefiero invertirlo en otra cosa. Para mí es una venta de manual. Y Chollo, un Chollo aquí, entre comillas, porque al final Chollo me gusta sobre todo que sean jugadores baratos y Camavinga obviamente no es barato. Me refiero a Chollo en base al precio habitual de Camavinga. Camavinga todavía no lo hemos visto esta temporada, entonces no ha hecho más que bajar. Ahora es un buen momento para ficharlo como Chollo, aprovechar su revalorización, luego ver qué rol tiene y sobre todo después del parón, pues ya plantearnos si vale la pena mantener, vender, alinear o no alinear. Entonces es un jugador que ahora me interesaría. Y nos quedaría el partido del lunes, Villarreal-Las Palmas. Interesante, en clave fantasy, el Villarreal. A veces tienen estas cosas, alineamos viernes y luego llega el lunes y el domingo el entrenador nos asusta, nos da una mala noticia, Jose se va a perder el partido. Bueno, yo os pido tranquilidad, calma, no vayamos a lanzar nuestras iras con Marcelino. Al final esto es fútbol, el fantasy es solo un juego. Ya habéis escuchado a Luis García esta semana cómo le pusieron a parir por no poner a Carlos Vicente. Pues a Jose era top 1 capitanes esta semana y es así, y juega el lunes. Os lo digo muchas veces, cuando alineas un lunes corres un riesgo y pasa una vez de cada 5 o 6 lunes, pero pasa, y cuando pasa y tú tienes el jugador te amargas, y si lo tienes de capitán ya ni te cuento. Entonces no vamos a analizar lo que son claves o nombres propios individuales en estos dos equipos porque el partido no se ha disputado, pero sí os puedo decir que mantengáis a Jose, no vendáis porque es una lesión mínima. Y aunque la semana que viene juegue contra el Madrid, no es el mejor contexto para alinear jugadores del Villarreal, aunque ofensivamente tampoco a mí me preocuparía mucho el poner a los Ayoce, Vaina y compañía, pero después ya traeré vídeo de calendario. Spoiler, calendario del Villarreal muy bueno, no vendáis a Ayoce porque seguramente os arrepintáis. Vamos a ver quién juega en su lugar, sorprendente también la vuelta de Jeremy Pino, que lo dimos por venta porque prácticamente los partes médicos lo descartaban hasta después del parón y resulta que está disponible. Vamos a ver en Las Palmas también que nos encontramos. La noticia del domingo fue la lesión de Zilesen, entonces es venta fantasy, hay que comprar a Jorcas, puede ser un chollo en portería, vamos a verle para valorarlo, pero mucho tendrá que cambiar las cosas para que en la columna verde no aparezca Jorcas y en la columna roja no aparezca Zilesen. Uno vender obviamente y otro comprar, es un mes de baja y no vale la pena aguantar a un portero que además su equipo venía encajando. Ya veremos cómo se da la cosa. Cualquier duda que tengáis sobre Villarreal y Las Palmas, en la caja de comentarios me la vais poniendo y podemos ir completando esta chuleta, que ya sabéis que luego en redes sociales sí que la actualizaré ya con los 20 equipos, incluyendo también el partido del lunes. Bueno, y hasta aquí el vídeo, una nueva resaca fantasy. Aquí os dejo para que la veáis, toda la chuleta de Don Quijote, jornada 8, con recomendaciones individuales
me parece un contenido siempre indispensable, sobre todo ahora que se va a normalizar un poco el calendario para afrontar esta semana limpia, para tomar ciertas decisiones y encarar la última jornada previa al parón. Yo creo que puede ser un vídeo muy útil. Gracias como siempre a todos los miembros, estamos rozando ya los 50 miembros. Gracias a todos los que apoyáis de la forma que podáis el contenido del canal. Vamos camino de las 10 primeras jornadas, muy satisfecho de cómo está yendo el crecimiento. Y gracias a vosotros. Así que muchas gracias y seguimos a tope porque esto no para. Chao, chao.